Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Recuerdo con perfecta claridad la noche en que Diego me dejó. Tenía 24 años, estaba embarazada de 6 meses y acabábamos de mudarnos a un pequeño departamento en el barrio de La Candelaria, en Bogotá. Él entró con una maleta en la mano y los ojos fijos en el suelo. No hacía falta que dijera nada. Su silencio lo decía todo. Me besó la frente. Tocó mi vientre con una ternura que contrastaba brutalmente con lo que estaba a punto de hacer y salió por esa puerta sin mirar atrás. Ni una palabra, ni una explicación. Solo el eco de sus pasos bajando las escaleras y el sonido de la puerta del edificio cerrándose. Me quedé allí, parada en medio de la sala vacía, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba mientras mi hijo daba pataditas dentro de mí, ajeno a que su padre acababa de desaparecer de nuestras vidas. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero algo se rompió dentro de mí que también me hizo más fuerte. No lo sabía entonces, pero Diego acababa de cometer el mayor error de su vida. Los primeros meses después del nacimiento de Mateo fueron los más duros que he vivido. Mi mamá me ayudaba cuando podía, pero ella trabajaba limpiando casas para sobrevivir y apenas le alcanzaba para ella misma. Mi papá había muerto años atrás y no tenía hermanos. Diego se había esfumado completamente, bloqueó mi número y desapareció de las redes sociales como si nunca hubiera existido. Intenté localizarlo a través de sus amigos, pero todos me daban largas o simplemente me ignoraban. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo trabajaba desde casa haciendo transcripciones médicas por internet, ganando apenas lo suficiente para pagar el arriendo y comprar pañales. Había noches en que me acostaba sin cenar para que Mateo tuviera su leche. Miraba a mi bebé dormir y me preguntaba cómo íbamos a salir adelante. No tenía estudios universitarios completos, no tenía ahorros, no tenía a nadie más que a mi madre agotada y a mi hijo que dependía completamente de mí. Una tarde, mientras Mateo dormía su siesta, me encontré navegando sin rumbo por internet buscando formas de ganar más dinero. Tropecé con un artículo sobre comercio electrónico y dropshipping. La idea me pareció fascinante, pero intimidante. ¿Cómo podría yo, una madre soltera sin capital ni experiencia en negocios, crear una tienda en línea? Pero algo dentro de mí se encendió. Tal vez era desesperación, tal vez era rabia contenida hacia Diego, o tal vez era simplemente el instinto maternal de querer darle a mi hijo una vida mejor. Empecé a investigar obsesivamente. Me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada leyendo blogs, viendo tutoriales en YouTube, tomando cursos gratuitos. Aprendí sobre marketing digital, sobre redes sociales, sobre SEO y publicidad pagada. Mateo se convirtió en mi compañero silencioso durante esas noches de estudio, durmiendo en su Moisés junto a mi escritorio mientras yo absorbía conocimiento como una esponja desesperada. 3 meses después de empezar mi investigación, lancé mi primera tienda en línea. Vendía accesorios para bebés, cosas prácticas que yo misma necesitaba y que sabía que otras madres también buscarían. Invertí los últimos 200,000 pesos que me quedaban en publicidad en Facebook e Instagram. Durante las primeras 2 semanas no vendí absolutamente nada. Cada mañana revisaba mi panel de administración con el corazón en la garganta, esperando ver aunque fuera una venta, y cada mañana me encontraba con el mismo cero desalentador. Estaba a punto de rendirme cuando una noche, mientras daba de comer a Mateo, llegó una notificación a mi celular. Mi primera venta, 120,000 pesos.
Casi se me cae el bebé de la emoción. Lloré de alegría mientras Mateo me miraba con sus ojos grandes y oscuros, sin entender por qué su mamá estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Esa primera venta fue como abrir una compuerta. De repente empezaron a llegar más pedidos, 2, 3, 5 al día. Tuve que optimizar todo mi proceso. Me levantaba a las 5 de la mañana, procesaba pedidos antes de que Mateo despertara, trabajaba durante sus siestas y volvía a trabajar después de acostarlo. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Mi mamá decía que me veía ojerosa y delgada, que me estaba matando, pero yo le explicaba que esto era temporal, que estaba construyendo algo para Mateo y para mí. En 6 meses, mi tienda estaba generando más ingresos de los que jamás había visto. Contraté a una persona para ayudarme con el servicio al cliente y el procesamiento de pedidos. Luego contraté a otra para manejar las redes sociales. Mi pequeño emprendimiento desde mi departamento de un cuarto en la Candelaria se estaba convirtiendo en un negocio real. Mateo tenía 1 año y medio cuando decidí expandirme. Ya no vendía solo accesorios para bebés, sino toda una línea de productos de maternidad y crianza. Pañaleras de diseño colombiano, ropa orgánica para bebés, juguetes educativos, todo seleccionado cuidadosamente, pensando en lo que yo hubiera querido tener cuando Mateo nació. Mi facturación mensual había superado los 20 millones de pesos. Pude mudarme a un apartamento más grande en Chapinero, con 2 habitaciones y una vista preciosa de los cerros. Contraté a una niñera de medio tiempo para poder dedicarle más horas al negocio. Mi mamá finalmente pudo dejar de limpiar casas ajenas cuando le ofrecí trabajar conmigo manejando la logística. Ver su rostro cuando le dije cuánto le iba a pagar fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Finalmente podía retribuirle todo lo que ella había hecho por mí. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. La competencia era feroz y constantemente aparecían nuevas tiendas tratando de copiar mi modelo. Tuve problemas con proveedores que me enviaban productos defectuosos, con clientes difíciles que dejaban reseñas injustas, con plataformas de pago que retenían mi dinero sin explicación. Hubo momentos en que quise tirar la toalla. Una vez, un proveedor me estafó con 50 millones de pesos en mercancía que nunca llegó. Estuve 3 días llorando, sintiendo que todo mi esfuerzo se había ido por el desagüe. Pero entonces miraba a Mateo jugando con sus carritos en su nueva habitación, con su ropita limpia y su barriguita llena, y recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No podía rendirme, no después de haber llegado tan lejos. Así que me sequé las lágrimas, contraté un abogado y luché hasta recuperar mi dinero. Cuando Mateo cumplió 3 años, mi negocio había crecido exponencialmente. Abrí mi primera tienda física en un centro comercial del norte de Bogotá. Era un local pequeño pero hermoso, decorado con colores suaves y muebles de madera clara. El día de la inauguración, mi mamá cortó la cinta conmigo mientras Mateo aplaudía emocionado sin entender realmente qué estaba pasando. Había periodistas, influencers, clientes que me seguían en redes sociales. Me sentía como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. ¿Cómo era posible que yo, la chica que Diego había dejado sin un peso hace 3 años, estuviera ahora inaugurando su propia tienda? Ese día recibí mensajes de felicitación de decenas de personas, pero hubo uno en particular que me heló la sangre. Era de un número desconocido. Felicidades por tu éxito. Me gustaría hablar contigo, Diego. No respondí ese mensaje. Lo bloqueé inmediatamente y traté de sacarlo de mi mente, pero era como si hubiera abierto la caja de Pandora. Al día siguiente,
Recibí un correo electrónico en la cuenta de mi negocio. Diego, otra vez. Decía que había visto la cobertura de mi inauguración en las noticias, que estaba orgulloso de mí, que quería disculparse y explicarme por qué se había ido, que quería conocer a su hijo. Sentí una mezcla de rabia y náusea. Orgulloso, después de abandonarnos cuando más lo necesitábamos, después de 3 años sin un mensaje, sin una llamada, sin un peso de ayuda, ahora que yo había construido algo por mi cuenta, ahora que ya no lo necesitaba, ahora quería aparecer. Borré el correo y seguí adelante. No le debía nada a Diego. Mateo y yo estábamos bien, mejor que bien. Éramos un equipo completo sin él. Pero Diego no se rindió. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría. En la inauguración de mi segunda tienda en Medellín, ahí estaba él, al fondo del salón observando. En un evento de networking para emprendedores, me lo encontré en el pasillo. Siempre mantenía la distancia, nunca se acercaba directamente, pero su presencia era innegable. Era como si estuviera esperando el momento perfecto para abordarme. Lo que más me molestaba era que seguía siendo atractivo. Esos 3 años le habían sentado bien. Estaba más maduro, más pulido, vestía mejor. Ya no era el muchacho desarreglado que me había dejado. Se notaba que también a él le había ido bien económicamente, aunque nunca pregunté cómo ni me importaba. Una parte de mí, la parte que aún guardaba dolor, quería que hubiera sufrido, que hubiera caído en la miseria, que se hubiera arrepentido cada día. Pero claramente eso no había pasado. La confrontación inevitable llegó una tarde lluviosa de octubre. Yo estaba recogiendo a Mateo de su jardín infantil cuando vi a Diego parado bajo un paraguas negro al otro lado de la calle. Mi hijo iba saltando charcos, feliz y ajeno a todo, cuando Diego cruzó la calle hacia nosotros. Mi corazón se aceleró. Instintivamente puse a Mateo detrás de mí. Diego se detuvo a unos metros, con las manos levantadas en un gesto de paz. Valeria, por favor, solo quiero hablar 5 minutos, nada más. Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. Mateo me jaló la falda preguntando quién era ese señor. No sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que el extraño parado frente a ustedes es su papá, el mismo que los abandonó antes de que él naciera? Nos vamos, mi amor, le dije a Mateo tomándolo en brazos. Diego dio un paso adelante y yo retrocedí. No te acerques, le advertí con voz firme. No tienes derecho. Pero Diego insistió. Me envió una carta larga a través de mi mamá explicando todo. Resulta que cuando me dejó, él también estaba pasando por una crisis. Su padre había muerto repentinamente dejando deudas enormes que recayeron sobre él como hijo único. Había tenido que vender todo, incluyendo la casa donde creció, y aún así las deudas lo perseguían. Se sentía ahogado, deprimido, incapaz de ser padre cuando él mismo se sentía como un niño asustado. Así que huyó. Se fue a trabajar a las minas de carbón en La Guajira, un trabajo brutal y peligroso, pero que pagaba bien. Durante 2 años trabajó como un burro, sin descanso, enviando todo su dinero a pagar las deudas de su padre. Cuando finalmente quedó libre, intentó encontrarme, pero yo me había mudado y había cambiado de número. Tardó meses en localizarme nuevamente. La carta terminaba con una disculpa desesperada y una súplica. Quería estar en la vida de Mateo. Quería ser su padre, aunque fuera tarde. Quería compensar el tiempo perdido. Leí esa carta 10 veces. Una parte de mí quería romperla y tirarla a la basura. Otra parte, la parte que recordaba al Diego del que me enamoré, la parte que recordaba los planes que teníamos juntos antes de que todo se derrumbara, esa parte sentía una puntada de compasión, pero la rabia era más fuerte,
porque incluso si su historia era verdadera, incluso si había tenido razones válidas para irse, me había abandonado. Podría haberme explicado, podría haber pedido ayuda, podría haber luchado junto a mí en lugar de huir solo. En cambio, me dejó cargar con todo el peso del mundo sobre mis hombros mientras él encontraba su camino. Le mostré la carta a mi mamá esperando que me dijera que Diego no merecía una segunda oportunidad, pero ella me sorprendió. «Mijita», me dijo tomando mis manos, «no es por él, es por Mateo. Todo niño merece conocer a su papá, si es que ese papá genuinamente quiere estar presente». Finalmente acepté reunirme con Diego en un café neutral en la zona rosa. Él llegó puntual, nervioso, con un regalo torpemente envuelto para Mateo. No lo había traído porque esta primera conversación tenía que ser solo entre nosotros. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y durante 2 horas Diego me contó su historia completa. Las deudas, el trabajo en las minas, las noches durmiendo en barracas compartidas con otros 20 hombres, el peligro constante de derrumbes y explosiones. Me mostró fotos de esa época y casi no lo reconocí. Estaba demacrado, sucio, con una mirada hueca. Me contó cómo un accidente en la mina casi lo mata y cómo esa experiencia cercana a la muerte lo hizo revaluar todo. Se dio cuenta de que había un hijo suyo en el mundo que no conocía, una mujer a la que había amado y abandonado. Terminó de pagar las deudas y dedicó el siguiente año a encontrarme y a construir algo propio. Ahora tenía un negocio de transporte de carga que iba bien. Tenía estabilidad económica y emocional, y lo único que quería era la oportunidad de ser padre. Escuché todo en silencio, bebiendo mi café frío sin mostrar emoción. Cuando terminó, lo miré directamente a los ojos y le dije, «No lo hago por ti, lo hago por Mateo». Pero escúchame bien, Diego, vas a entrar a su vida despacio. No vas a aparecer y desaparecer según te convenga. Si empiezas esto, es un compromiso de por vida, ¿entiendes? Si vuelves a lastimarlo, si vuelves a desaparecer, juro por Dios que no habrá poder en el mundo que te permita volver a acercarte a él. Diego asintió vigorosamente, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. No voy a fallarles otra vez. Lo prometo. Parte de mí quería creerle. Otra parte estaba construyendo muros, preparándose para la inevitable decepción. Porque yo había aprendido la lección más dura. La única persona en la que realmente podía confiar era yo misma. Programamos el primer encuentro entre Diego y Mateo para un sábado en un parque infantil. Le había explicado a mi hijo en términos simples que iba a conocer a su papá, que su papá había estado lejos trabajando, pero ahora quería conocerlo. Mateo, con la inocencia de sus 3 años, simplemente preguntó si su papá le traería un regalo. No tenía el bagaje emocional que yo cargaba. Para él era simplemente conocer a alguien nuevo. Observé desde una banca cercana cómo Diego se arrodilló frente a Mateo y le entregó el regalo, un camión de bomberos grande y ruidoso. Mateo lo abrazó inmediatamente, olvidándose del regalo, y corrió hacia los columpios. Diego lo siguió, empujándolo suavemente, su rostro una mezcla de alegría y dolor. Los vi interactuar durante 1 hora y algo dentro de mí se quebró, porque Mateo se veía feliz y Diego se veía como si estuviera viviendo el momento más importante de su vida. Tal vez mi mamá tenía razón. Tal vez esto no era sobre mí y mi dolor. Tal vez era sobre darle a mi hijo la oportunidad de tener una familia completa. Pero permitir que Diego volviera así a nuestras vidas resultó ser más complicado de lo que imaginé. No porque él fuera mal padre, al contrario, se esforzaba enormemente. Venía puntual a todas las visitas, nunca faltaba, le compraba regalos a Mateo, jugaba con él durante horas.
El problema era más sutil. Diego empezó a dar opiniones sobre cómo criaba a Mateo, que si el jardín infantil que había elegido era muy caro y elitista, que si no debería darle tantos dulces, que si necesitaba más tiempo al aire libre. Al principio traté de ser paciente, entender que estaba tratando de recuperar el tiempo perdido, pero después de unos meses me estaba volviendo loca. Un día explotó. Estábamos discutiendo sobre si Mateo debería empezar clases de natación o de fútbol cuando le grité: ¿dónde estabas tú cuando yo decidía sola cada maldita cosa sobre su vida? ¿Dónde estabas cuando me despertaba a las 3 de la mañana porque tenía fiebre y no sabía si llevarlo al hospital? ¿Dónde estabas cuando tuve que decidir qué jardín infantil podía pagar con mi presupuesto ajustado? Ahora que todo está hecho, ahora que él está grande y sano y feliz, ¿ahora quieres opinar? El silencio que siguió fue tenso. Mateo estaba en su habitación jugando, ajeno a la pelea entre sus padres. Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de cuando éramos novios. Tienes razón, admitió finalmente. No tengo derecho a llegar y cuestionar tus decisiones. Has hecho un trabajo increíble con Mateo. Es un niño maravilloso y es gracias a ti. Yo solo quiero ser parte de su vida, de sus vidas. Esa última parte me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir con de sus vidas?, pregunté cautelosa. Diego dio un paso hacia mí. Valeria, sé que la cagué, sé que no merezco una segunda oportunidad contigo, pero no puedo dejar de pensar en lo que teníamos, en lo que perdimos. Verte ahora, tan exitosa, tan fuerte, tan increíble como madre, me hace darme cuenta de que nunca dejé de amarte. Y sé que es egoísta, sé que no tengo derecho, pero tenía que decirlo. Me quedé helada. ¿Me estaba diciendo que quería volver conmigo? ¿Después de todo lo que había pasado? La audacia me dejó sin palabras. No, dije finalmente, mi voz fría como el hielo. No, Diego. Puedes ser el padre de Mateo. Puedes estar en su vida tanto como él te necesite. Pero tú y yo terminamos la noche que saliste por esa puerta con tu maleta. No hay vuelta atrás. Yo ya no soy la chica ingenua que dejaste atrás. Me reconstruí pieza por pieza. Construí un imperio sobre las cenizas de lo que dejaste. Y lo hice sin ti. No te necesito. Nunca te volveré a necesitar. Diego palideció como si le hubiera dado una bofetada. Entiendo, murmuró, pero no voy a rendirme. Voy a demostrarte que he cambiado, que merezco otra oportunidad. No solo con Mateo, contigo también. Y cumplió su palabra de la manera más inesperada. Durante los siguientes meses, Diego se convirtió en una presencia constante pero respetuosa. No solo pasaba tiempo con Mateo, sino que empezó a ayudarme con el negocio sin que se lo pidiera. Cuando tuve un problema con un proveedor internacional, él usó sus contactos del negocio de transporte para resolverlo. Cuando necesité expandirme a otras ciudades, él me dio consejos sobre logística que resultaron invaluables. Cuando estuve a punto de perder un contrato importante con una cadena de tiendas, él me ayudó a preparar la presentación y estuvo ahí apoyándome moralmente. Era como tener un socio silencioso que no esperaba nada a cambio. Y lo más perturbador, empecé a disfrutar su compañía de nuevo. Nos reíamos juntos mientras Mateo jugaba. Compartíamos café después de dejar a nuestro hijo en el jardín. Hablábamos de nuestros sueños y miedos, como lo hacíamos antes de que todo se derrumbara. Mi mamá notó el cambio antes que yo. «Te estás enamorando de él otra vez», me dijo una tarde mientras preparábamos el almuerzo. Lo negué vehementemente, pero ella solo sonrió con esa sabiduría maternal que conoce verdades que nosotros mismos no queremos admitir. No hay nada malo en darle una segunda oportunidad, mijita. La gente cambia, las circunstancias cambian. Lo importante es que sea genuino.
Pero yo no estaba lista para admitir eso, ni siquiera ante mí misma. Había construido muros tan altos alrededor de mi corazón que la idea de dejarlos caer me aterraba. ¿Y si volvía a lastimarme? ¿Y si esto era solo una fase y eventualmente volvería a desaparecer? No podía arriesgarme. No solo por mí, sino por Mateo. Ya habíamos sufrido suficiente. El punto de quiebre llegó de manera inesperada. Mateo se enfermó gravemente. Lo que empezó como una gripe común se convirtió rápidamente en neumonía. Pasamos 3 días en el hospital, yo durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, viendo su pequeño pecho subir y bajar con dificultad. Estaba aterrada de perderlo, y Diego estuvo ahí cada segundo. No en la habitación molestando, sino afuera en la sala de espera, disponible para lo que necesitara. Me traía café, comida, ropa limpia de mi apartamento. Se quedaba con Mateo cuando yo necesitaba ducharme o tomar aire fresco. Una noche, cuando la fiebre de Mateo finalmente bajó y los doctores dijeron que estaba fuera de peligro, me derrumbé. Todos los días de tensión, el miedo, el agotamiento, todo salió de golpe. Diego me sostuvo mientras lloraba en el pasillo del hospital sin decir nada, solo estando ahí. Y en ese momento, con mi cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, me di cuenta de que los muros que había construido ya no estaban. En algún punto de los últimos meses, sin que me diera cuenta, él los había derribado ladrillo por ladrillo con su constancia y su presencia. Cuando Mateo finalmente salió del hospital, organizamos una pequeña celebración en mi apartamento. Mi mamá preparó su famoso ajiaco, el plato favorito de Mateo. Diego trajo globos y decoraciones. Nuestro hijo, aún débil pero sonriente, estaba feliz de estar en casa rodeado de las personas que lo amaban. Después de que Mateo se durmió, exhausto por la emoción, Diego y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era cómodo, no tenso como solía ser. Gracias, le dije finalmente, por estar ahí durante todo esto. No tenías que hacerlo. Diego me miró con esos ojos que una vez me hicieron enamorarme de él. Sí tenía que hacerlo, porque los amo. A los dos, y no hay lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí con ustedes. Esta vez, cuando dijo que me amaba, no sentí rabia ni escepticismo. Solo sentí calidez. Estoy asustada, admití en voz baja. Tengo miedo de volver a confiar y que vuelvas a irte. Diego tomó mis manos entre las suyas. No voy a irte nunca más, Valeria. Ya no soy ese muchacho asustado que huyó de sus problemas. He aprendido que enfrentar las cosas difíciles junto a las personas que amas es la única manera de vivir realmente. Quiero enfrentar todo contigo. Las deudas, los éxitos, las enfermedades, las alegrías, todo. Quiero ser tu pareja en todo, no solo el padre de Mateo. Y entonces me besó suave y tentativo, como si temiera que lo rechazara. Pero no lo rechacé. Lo besé de vuelta, permitiéndome sentir todo lo que había estado reprimiendo durante meses. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Esto va a ser difícil, le advertí. No va a ser como antes. Hay mucho que reconstruir, Diego asintió. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer el trabajo, todo el tiempo que sea necesario. Los siguientes meses fueron un ejercicio de aprender a ser pareja de nuevo, pero desde una base completamente diferente. Ya no éramos dos jóvenes ingenuos enamorados. Éramos dos adultos que habían sufrido, crecido y cambiado. Diego se mudó lentamente de vuelta a nuestras vidas, primero pasando más noches, luego trayendo más de sus cosas, hasta que un día me di cuenta de que ya prácticamente vivía con nosotros. Mateo estaba extasiado de tener a su papá presente todo el tiempo. Y yo,
Contra todas mis expectativas, también estaba feliz. Pero no era una felicidad ingenua, era una felicidad ganada, construida sobre honestidad brutal y comunicación constante. Teníamos reglas claras. Si algo lo molestaba, tenía que decirlo inmediatamente. Si yo me sentía abrumada o necesitaba espacio, él lo respetaba. Fuimos a terapia de pareja para trabajar el trauma del abandono y aprender herramientas para comunicarnos mejor. No era perfecto, pero era real. Mi negocio seguía creciendo exponencialmente. Abrí mi quinta tienda en Cartagena y estaba en conversaciones para expandirme internacionalmente a Ecuador y Perú. Diego también prosperaba en su negocio de transporte y empezamos a colaborar profesionalmente también. Su compañía se convirtió en mi proveedor exclusivo de logística, lo que beneficiaba a ambos. Éramos socios en todo sentido de la palabra. Un día, durante una entrevista para una revista de negocios, la periodista me preguntó cuál había sido mi mayor desafío como emprendedora. Pensé cuidadosamente antes de responder. Mi mayor desafío no fue conseguir capital o escalar el negocio, dije. Fue aprender que pedir ayuda no es debilidad. Durante mucho tiempo creí que tenía que hacerlo todo sola, que depender de alguien más era arriesgarme a ser lastimada de nuevo. Pero aprendí que construir un imperio sola es posible, pero construirlo con las personas correctas a tu lado es infinitamente más satisfactorio. En el 4º aniversario de mi primera venta, organicé una gran celebración en el salón de eventos de un hotel en Bogotá. Invité a proveedores, clientes, empleados, a amigos y familia. Mi mamá estaba radiante en un vestido nuevo, orgullosa de ver hasta dónde habíamos llegado. Mateo, ahora de 4 años y medio, corría entre las mesas con otros niños, ajeno al significado del evento, pero feliz de estar rodeado de gente. Diego estaba a mi lado mientras yo daba mi discurso de agradecimiento. Hablé sobre los inicios humildes, sobre las noches sin dormir, sobre la desesperación y la determinación. No mencioné específicamente el abandono, pero todos los que conocían mi historia lo entendieron implícitamente. Este negocio nació de la necesidad, dije, mi voz firme aunque sentía emoción en la garganta, pero creció gracias al amor. El amor por mi hijo, el amor por mi madre que nunca dejó de apoyarme y eventualmente el amor por alguien que encontró el camino de vuelta a nosotros. Miré a Diego cuando dije eso y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Después del discurso, mientras todos brindaban y celebraban, Diego me llevó aparte a un balcón tranquilo con vista a la ciudad iluminada. «Hay algo que quiero decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser? Se arrodilló frente a mí y mi aliento se detuvo. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Valeria, sé que no merezco esto. Sé que cometí el peor error de mi vida cuando te dejé. Pero estos últimos 2 años contigo han sido los más felices de mi vida. Me has dado una segunda oportunidad que nunca pensé merecer. Me has permitido ser padre de nuestro hijo y tu pareja otra vez. Y cada día me despierto agradecido de estar a tu lado. No te pido que olvides el pasado, porque sé que eso es imposible. Pero te pido que construyamos un futuro juntos. ¿Te casarías conmigo? Miré el anillo, un solitario simple pero hermoso, y luego miré a Diego. Vi en sus ojos sinceridad absoluta. Vi al hombre que había sido y al hombre en el que se había convertido. Vi nuestro pasado doloroso y nuestro presente construido con esfuerzo. Y por primera vez en años me permití imaginar un futuro sin miedo. Sí, dije, mi voz apenas un susurro. Sí, me casaré contigo. Diego se levantó de un salto y me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Reímos y lloramos al mismo tiempo. Cuando volvimos al salón, mi mamá supo inmediatamente lo que había pasado.
Mateo preguntó por qué todos estaban llorando si esto era una fiesta feliz. Son lágrimas felices, mi amor, le expliqué, levantándolo en brazos. Las mejores lágrimas de todas. Diego nos abrazó a ambos y por primera vez en mucho tiempo sentí que teníamos una familia completa, pero la vida tiene una forma peculiar de mantenerte humilde justo cuando crees que todo está perfecto. Una semana después del compromiso, recibí una llamada que me heló la sangre. Era de mi contador. Había un problema serio con las finanzas de mi negocio. Al parecer, mi gerente financiero, un hombre en quien confiaba ciegamente desde hacía 2 años, había estado desviando fondos sistemáticamente. Hablábamos de millones de pesos. La empresa estaba en riesgo real de bancarrota. Me senté en mi oficina, mirando los números en la pantalla, sintiendo como si el piso se abriera bajo mis pies. Después de todo lo que había luchado, después de construir esto desde cero, ¿iba a perderlo todo por confiar en la persona equivocada? Llamé a Diego inmediatamente. Llegó en 20 minutos y cuando vio mi rostro supo que era grave. Le expliqué la situación y esperé su reacción. Me diría que había sido descuidada, que debería haber supervisado mejor. En cambio, tomó mi mano y dijo: «Vamos a resolverlo juntos. ¿Qué necesitas que haga?». Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Presentamos cargos criminales contra el gerente, quien negó todo inicialmente, pero eventualmente confesó cuando le presentamos evidencia irrefutable. Tuve que hacer ajustes drásticos en el negocio. Cerré 2 de mis 5 tiendas. Despedí personal, lo cual fue desgarrador porque eran personas con familias que dependían de esos empleos. Hubo noches en que no dormía, obsesionada con los números, tratando de encontrar maneras de salvar lo que quedaba. Diego estuvo conmigo en cada paso, no solo emocionalmente, sino prácticamente. Usó sus propios ahorros para ayudarme a cubrir gastos operacionales críticos. «Es una inversión en nuestro futuro», decía cuando yo protestaba. Mi mamá volvió a trabajar doble turno para ayudar donde podía. Mateo, sin entender completamente qué pasaba, notaba que mamá estaba triste y me traía dibujos para animarme. En los momentos más oscuros, cuando consideraba simplemente declarar bancarrota y empezar de cero, era mi familia la que me recordaba por qué valía la pena luchar. Lentamente, dolorosamente, empezamos a recuperarnos. Reestructuré completamente la empresa, implementando controles financieros más estrictos y supervisión directa de todas las transacciones importantes. Perdí la inocencia empresarial que había tenido. Ya no podía confiar ciegamente en nadie. Pero también aprendí una lección valiosa. Las crisis no te destruyen si tienes las personas correctas a tu lado. Diego resultó ser el socio que siempre había necesitado, no solo porque me amara, sino porque genuinamente entendía de negocios y complementaba mis debilidades con sus fortalezas. Juntos, no solo salvamos el negocio, sino que lo hicimos más fuerte. 6 meses después de la crisis, habíamos no solo recuperado las pérdidas, sino que estábamos creciendo de nuevo. Reabrimos una de las tiendas que habíamos cerrado y estábamos explorando oportunidades en Chile. Decidimos posponer la boda hasta que las cosas se estabilizaran completamente. No queríamos que ese día especial estuviera manchado por la preocupación financiera. Mateo preguntaba constantemente cuándo su mamá y su papá se iban a casar. Le explicamos que pronto, que solo estábamos esperando el momento perfecto. Un día, mientras desayunábamos, Mateo nos sorprendió con una declaración que nos hizo reír y llorar al mismo tiempo. ¿Saben qué? Mi amigo Sebastián del Jardín dice que sus papás viven en casas diferentes, y mi amiga Lucía dice que nunca conoció a su papá. Pero yo tengo suerte porque mis papás viven juntos y me quieren mucho.
Así que no me importa si se casan o no. Ya somos una familia. De la boca de los niños sale la verdad más pura. Diego y yo nos miramos, ambos con lágrimas en los ojos. Tenía razón nuestro pequeño filósofo. Ya éramos una familia, boda o no. Finalmente nos casamos en una ceremonia íntima en una finca en las afueras de Bogotá, un sábado soleado de mayo. Solo estaban presentes las personas más importantes: mi mamá, algunos amigos cercanos, empleados que se habían convertido en familia y, por supuesto, Mateo, quien fue nuestro paje de anillos. No quise un vestido tradicional elaborado. Elegí un vestido sencillo color marfil que me hacía sentir yo misma. Diego lloró cuando me vio caminar hacia él. En nuestros votos no prometimos amor eterno, perfecto como en los cuentos de hadas. Prometimos honestidad, comunicación, trabajo en equipo. Prometimos estar ahí en las buenas y especialmente en las malas. Prometimos ser padres dedicados para Mateo. Y prometimos seguir creciendo juntos, no como las personas que éramos cuando nos conocimos, sino como las personas que nos habíamos convertido. Cuando el juez nos declaró marido y mujer y nos besamos, Mateo gritó ¡Yupi! Y todos rieron. Fue perfecto en su imperfección. La luna de miel fue un fin de semana en Cartagena, porque no podíamos dejar el negocio ni a Mateo por mucho tiempo. Pero fueron 3 días mágicos de simplemente ser pareja sin preocupaciones de trabajo o responsabilidades. Caminamos por las calles empedradas del centro histórico, comimos en restaurantes con vista al mar, bailamos en una discoteca hasta las 3 de la mañana como no lo hacíamos desde antes de que Mateo naciera. Una noche, acostados en la cama de nuestro hotel boutique escuchando las olas, Diego me preguntó si era feliz. Realmente feliz. Lo pensé antes de responder. Sí, dije finalmente, pero no es la felicidad que imaginaba cuando era joven. No es perfecta ni constante. Es una felicidad ganada, construida sobre cicatrices y lecciones aprendidas. Es mejor porque es real. Diego besó mi hombro. Te amo, murmuró. Te amo por ser fuerte cuando yo era débil, por darme una segunda oportunidad que no merecía, por construir todo esto. Yo me giré para mirarlo. No lo construí sola, lo construimos juntos. Tal vez no al principio, pero ahora sí, somos un equipo. Cuando regresamos de la luna de miel, recibí una llamada de una importante cadena de tiendas departamentales pidiendo una reunión. Querían adquirir mi empresa. La oferta era astronómica, más dinero del que jamás había soñado tener. Mi primera reacción fue rechazo inmediato. Este negocio era mi bebé. Lo había construido con sangre, sudor y lágrimas literales. ¿Cómo podría venderlo? Pero Diego, siempre el pragmático, me hizo ver otra perspectiva. Piénsalo, dijo. Con ese dinero podrías hacer cualquier cosa, empezar un nuevo negocio, invertir en causas que te importan, pasar más tiempo con Mateo mientras aún es pequeño. No tienes que decidir ahora, pero al menos considera la posibilidad. Pasé semanas agonizando sobre la decisión. Consulté con mi mamá, con mi contador, con mentores de negocios. Todos decían lo mismo. Era una oportunidad increíble que probablemente no se repetiría. Finalmente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Vendí el 80% de la empresa, pero mantuve el 20% y un rol de consultora creativa. De esa manera seguía involucrada en el negocio que había creado, pero tenía libertad financiera y tiempo para explorar otras pasiones. Con parte del dinero, establecí una fundación para apoyar a madres solteras emprendedoras, dándoles el capital semilla y la mentoría que yo nunca tuve. Contraté a mi mamá como directora ejecutiva de la fundación.
Finalmente podía retribuir todas las veces que el mundo me había ayudado cuando estaba en mi momento más bajo. La primera beneficiaria fue una joven de 20 años con una bebé de 6 meses y una idea de negocio de productos de limpieza ecológicos. Cuando le entregué el cheque y vi la esperanza en sus ojos, me vi a mí misma 5 años atrás. «Vas a lograrlo», le dije. «Sé que vas a lograrlo». Diego también tomó decisiones importantes. Vendió su negocio de transporte a un competidor más grande y decidió tomar un año sabático para estar más presente con Mateo. Fue una decisión radical viniendo de un hombre que se había definido por su trabajo durante tanto tiempo, pero me mostró lo mucho que había cambiado realmente. Ahora él era quien llevaba a Mateo al jardín, quien organizaba playdates, quien se encargaba de las tareas del hogar mientras yo me enfocaba en la fundación. Invertimos los roles tradicionales y funcionó perfectamente para nosotros. Una tarde lo encontré en la cocina preparando arepas con Mateo, ambos cubiertos de harina y riendo. «Mira, mami, papá y yo estamos haciendo el desayuno para mañana», anunció Mateo orgulloso. Diego me guiñó un ojo. «El chef junior aquí está demostrando ser bastante talentoso». Ver a mi esposo y mi hijo juntos, creando memorias que Mateo tendría para siempre, me llenaba de una paz que no sabía que era posible. Mateo empezó el colegio y rápidamente se convirtió en uno de los niños más populares de su clase. Era gracioso, carismático, empático, todo lo que yo había soñado que sería. En la primera reunión de padres, su profesora nos llamó aparte. Por un momento mi corazón se hundió, pensando que había algún problema. Pero ella sonrió. «Solo quería decirles que Mateo es un niño extraordinario. Habla constantemente de ustedes dos con tanto amor y admiración. Es claro que viene de un hogar muy estable y amoroso. Lo que sea que estén haciendo, síganlo haciendo». Diego y yo nos miramos, ambos luchando contra las lágrimas. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todos los errores y segundas oportunidades, estábamos criando a un niño feliz y bien ajustado. Eso era lo único que realmente importaba. En el 5º aniversario de mi primera venta, organicé otro evento, pero esta vez fue diferente. No fue una celebración corporativa en un hotel elegante. Fue una reunión comunitaria en un parque público abierta a todas las madres solteras y emprendedoras que quisieran venir. Hubo stands informativos sobre cómo empezar un negocio, sobre recursos disponibles para madres solteras, sobre salud mental y autocuidado. Traje speakers inspiradores, incluyendo varias beneficiarias de mi fundación que ya habían lanzado exitosamente sus propios negocios. Di un discurso corto pero sincero sobre mi viaje. Hace 5 años estaba sola, quebrada, aterrada, con un bebé dependiendo de mí y sin idea de cómo íbamos a sobrevivir. Dije mirando al mar de rostros frente a mí. Si alguien me hubiera dicho entonces dónde estaría hoy, no lo habría creído. Pero aprendí algo crucial. Tu pasado no define tu futuro. Las personas que te lastiman no tienen que tener poder sobre ti para siempre. Tú tienes el poder de reescribir tu historia. Entre la multitud, vi rostros de mujeres jóvenes que me recordaban a mí misma. Algunas tenían bebés en brazos. Otras venían con niños pequeños corriendo alrededor de sus piernas, todas con esa mirada de determinación mezclada con miedo que yo conocía tan bien. Después del evento, decenas de ellas se acercaron para agradecerme, para compartir sus propias historias, para pedir consejo. Pasé horas hablando con cada una, dando lo que podía, escuchando realmente. Una mujer en particular me impactó. Tenía 23 años, gemelos de 1 año, y acababa de escapar de una relación abusiva. «No sé cómo voy a hacerlo»,
me dijo con lágrimas en los ojos. No tengo educación, no tengo dinero, no tengo familia que me apoye. Le tomé las manos. Vas a hacerlo un día a la vez, un pequeño paso después del otro. Y no vas a hacerlo sola. Hay toda una comunidad lista para apoyarte. Le di la información de mi fundación y le prometí que estaríamos en contacto. Esa noche, acostada en la cama junto a Diego, mientras Mateo dormía en su habitación, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde aquella noche devastadora cuando me quedé sola y embarazada hasta este momento de plenitud y propósito. ¿En qué piensas?, preguntó Diego acariciando mi cabello. En cómo las peores cosas que nos pasan pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas, respondí. Si tú no me hubieras dejado, nunca habría descubierto lo fuerte que soy. Nunca habría construido mi negocio. Nunca habría aprendido que no necesito a nadie para completarme, que estoy completa por mi cuenta. Diego se quedó en silencio un momento. ¿Significa eso que te alegras de que te dejara?, preguntó con voz pequeña. Me reí. No, todavía me duele. Probablemente siempre me dolerá un poco. Pero ya no me define. Ya no soy la mujer que fue abandonada. Soy Valeria, emprendedora, madre, filántropa, esposa. Y todas esas identidades las construí yo misma. Los años siguientes trajeron más altibajos, como es natural en cualquier vida. Hubo más desafíos empresariales, problemas de salud con mi mamá que afortunadamente se resolvieron, decisiones difíciles sobre la educación de Mateo. Pero enfrentamos todo juntos como familia. Diego y yo tuvimos otro hijo, una niña a la que llamamos Elena. Mateo estaba extasiado de ser hermano mayor y se tomó ese rol muy en serio. Ver a nuestros dos hijos jugar juntos, crecer en un hogar lleno de amor y estabilidad, era una bendición que nunca daba por sentada. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si Diego nunca se hubiera ido, si nos hubiéramos casado jóvenes como habíamos planeado originalmente. Probablemente habríamos sido felices de una manera sencilla y convencional, pero nunca habría descubierto mi potencial como emprendedora. Nunca habría ayudado a cientos de otras mujeres a encontrar su propio camino. En el 10º aniversario de mi primera venta, escribí un libro contando mi historia. No quería que fuera solo una autobiografía de éxito empresarial. Quería que fuera una guía práctica para otras mujeres en situaciones similares, mezclando mi narrativa personal con consejos concretos sobre emprendimiento, crianza sola, salud mental y reconstrucción personal. El título fue De abandonada a empoderada, mi viaje de la oscuridad a la luz. La editorial inicialmente dudaba si habría mercado para un libro así, pero se convirtió en un bestseller sorpresivo. Recibí miles de mensajes de lectoras agradeciéndome por compartir mi historia, diciendo que les había dado esperanza cuando más la necesitaban. Hice una gira de firmas de libros por Colombia y varios países latinoamericanos. En cada evento conocí a más mujeres con historias similares. Me di cuenta de que no estaba sola, que había toda una red de mujeres luchadoras que habían convertido su dolor en poder. Diego escribió el epílogo del libro. Fue una decisión controversial. Algunos lectores y críticos dijeron que darle voz al hombre que me había abandonado mandaba el mensaje equivocado. Pero yo insistí porque su perspectiva era importante. Él escribió honestamente sobre su cobardía, sobre las consecuencias de sus acciones, sobre el largo camino de redención. No escribo esto buscando simpatía o perdón del lector, decía su epílogo. Escribo esto como advertencia para otros hombres que piensan que pueden huir de sus responsabilidades sin consecuencias. Las consecuencias son devastadoras.
no solo para las personas que abandonas, sino para ti mismo. Perdí años preciosos con mi hijo. Casi pierdo al amor de mi vida para siempre. Y aunque Valeria tuvo la gracia de darme una segunda oportunidad, entiendo que no todos la merecen ni la reciben. Si estás leyendo esto y estás considerando abandonar a tu familia, no lo hagas. Enfrenta tus problemas. Pide ayuda, pero no huyas. Mateo creció convirtiéndose en un joven reflexivo y compasivo. Cuando tenía 14 años, escribió un ensayo para la escuela sobre sus héroes. Esperaba que escribiera sobre algún atleta famoso o superhéroe. En cambio, escribió sobre mí. Lloré cuando lo leí. Describía cómo yo había empezado mi negocio desde nuestro pequeño apartamento, cómo me había mantenido fuerte cuando estuve enferma, cómo había construido una fundación para ayudar a otras mujeres. Mi mamá me enseñó que no importa qué tan mal se pongan las cosas, siempre hay una manera de salir adelante si trabajas duro y no te rindes, escribió. Me enseñó que pedir ayuda no es debilidad sino sabiduría. Me enseñó que perdonar a las personas que te lastiman no significa olvidar, sino liberarte del peso del resentimiento. Mi mamá es mi héroe porque convirtió la peor situación de su vida en una oportunidad para crecer y ayudar a otros. Con Elena fue diferente. Ella creció en un hogar estable con ambos padres presentes. Nunca conoció la lucha que Mateo y yo habíamos vivido en esos primeros años. A veces me preocupaba que esto la hiciera menos resiliente, más privilegiada en el sentido negativo. Pero ella desarrolló su propia fortaleza. A los 10 años, organizó una venta de galletas en su escuela para recaudar fondos para mi fundación. Recaudó más de 2 millones de pesos con pura determinación y carisma. Mami, quiero ayudar a otras niñas que no tienen papás como yo tengo, me explicó. No es justo que yo tenga tanto y ellas no tengan nada. Su empatía natural me llenaba de orgullo. Diego bromeaba diciendo que ambos niños habían heredado mi espíritu emprendedor y él no sabía si alegrarse o preocuparse por la competencia futura. En mi 40º cumpleaños hice algo radical. Renuncié oficialmente a todos mis roles comerciales excepto mi posición en la junta directiva de mi fundación. Decidí que quería volver a estudiar, esta vez formalmente. Me inscribí en un programa de psicología con especialización en trauma y resiliencia. Quería entender científicamente por qué algunas personas prosperan después de adversidades mientras otras se hunden. Quería ser mejor equipada para ayudar a las beneficiarias de mi fundación, no solo con capital y mentoría empresarial, sino también con herramientas emocionales y psicológicas. Diego apoyó completamente esta decisión, incluso cuando significaba que yo estaría menos disponible en casa. Nuestros hijos, ahora adolescente y preadolescente, también lo apoyaron. Es cool que vayas a la universidad, mamá, dijo Mateo. Demuestra que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Regresar a estudiar a los 40 fue humillante y emocionante al mismo tiempo. Estaba en clases con personas 20 años más jóvenes que yo, tomando exámenes y escribiendo ensayos como si fuera cualquier otro estudiante. Algunas de mis compañeras de clase eventualmente descubrieron quién era y me trataban con una mezcla de admiración e incomodidad. Tuve que pedirles que simplemente me trataran como una compañera más, que aquí yo no era una empresaria exitosa, sino solo otra estudiante tratando de aprender. Mi tesis de maestría fue un estudio longitudinal sobre madres solteras emprendedoras y cómo el emprendimiento afectaba su recuperación del trauma. Entrevisté a 50 mujeres durante 2 años documentando sus viajes. Los resultados fueron fascinantes. El emprendimiento no solo proporcionaba independencia financiera,
sino que también restauraba el sentido de control y autoeficacia que el trauma les había robado. Para mi 50º cumpleaños, mis hijos organizaron una sorpresa. Reunieron a todas las beneficiarias de mi fundación que habían lanzado exitosamente sus negocios, cerca de 200 mujeres de toda Colombia y países vecinos. Cuando entré al salón y vi a todas esas mujeres allí, cada una con su propia historia de superación, me abrumó completamente. Una por una, compartieron cómo la fundación había cambiado sus vidas. Había doctoras, abogadas, dueñas de restaurantes, diseñadoras, todas que habían empezado como madres solteras desesperadas sin recursos. Usted no solo nos dio dinero, dijo una de ellas, una mujer llamada Patricia, que ahora tenía una exitosa panadería en Medellín. Nos dio esperanza cuando ya no creíamos en nosotras mismas. Nos mostró que era posible. Diego estaba junto a mí, llorando tan descaradamente como yo. Mateo, ahora un joven de 25 años trabajando en su propia startup tecnológica, dio un discurso emotivo sobre cómo crecer viéndome luchar y triunfar le había enseñado el verdadero significado de la resiliencia. Ahora, sentada en mi oficina en casa mirando fotos de toda mi vida, me pregunto qué le diría a aquella chica de 24 años parada sola en su departamento vacío la noche que Diego se fue. Le diría que el dolor que siente ahora, ese dolor insoportable que cree que la va a matar, en realidad la va a hacer renacer. Le diría que el camino adelante será el más difícil que jamás caminará, pero también el más transformador. Le diría que va a descubrir reservas de fuerza que no sabía que tenía, que va a construir un imperio sobre las cenizas de sus sueños rotos, que va a ayudar a cientos de otras mujeres a hacer lo mismo. Le diría que el hombre que acaba de abandonarla eventualmente volverá, arrepentido y cambiado, y que tendrá que tomar la decisión más difícil de su vida sobre si darle una segunda oportunidad. Le diría que no hay respuesta correcta o incorrecta a esa pregunta, solo la respuesta que sea verdadera para ella. Y le diría que el final feliz que siempre soñó no se verá como esperaba. No será perfecta ni libre de problemas. Habrá más decepciones, más desafíos, más noches de insomnio, pero será real y será suyo, construido con sus propias manos y en sus propios términos. Le diría que algún día mirará atrás a este momento como el punto de inflexión de su vida, el momento en que dejó de ser una víctima y se convirtió en una sobreviviente, luego en una guerrera, finalmente en una mentora para otros. Le diría que su hijo crecerá viéndola como su héroe, que su historia inspirará a miles, que su legado será mucho más grande que cualquier negocio o fortuna. Pero más que nada, le diría esto: eres más fuerte de lo que crees. El abandono que acabas de experimentar no es el fin de tu historia, es apenas el comienzo de tu verdadera historia. La mujer que serás en 20 años mirará atrás a este momento y agradecerá silenciosamente que las cosas sucedieran exactamente como sucedieron. Porque si Diego no te hubiera dejado, nunca habrías aprendido que no lo necesitabas. Nunca habrías descubierto que eres completamente capaz de construir la vida que quieres por tu cuenta. Nunca habrías encontrado tu verdadero propósito. Así que llora todo lo que necesites llorar esta noche. Luego, sécate las lágrimas, besa la frente de tu bebé dormido y prepárate, porque mañana comienza el resto de tu vida y va a ser extraordinario. Valdría la pena todo el dolor si supieras que eventualmente te llevaría a un lugar de paz, propósito y plenitud.